para aprender, para entender lo que el Señor quiere enseñar en esta mañana. Vamos a leer Daniel 11:32. Hay hermanos que van llegando, espero que no se distraigan los que ya están aquí, no se distraigan con los hermanos que van llegando. Daniel 11:32 dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. De nuevo lo voy a leer. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos a orar, hermanos, al Señor, que Dios nos ayude para entender lo que Él nos quiere decir en esta mañana especial. No solo especial por el aniversario, sino especial porque es el día del Señor. Pase, hermano, siéntese, estamos a punto de orar. Hermano, pásese, voy a esperar que se siente, hermano. Siéntese, y ya que usted se siente, vamos a comenzar, ¿ok? Sí. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero ¿qué dice? Mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice? Se esforzará y actuará. Vamos a ver. Señor, ayúdanos para estar atentos a la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir en lo que a nosotros cada uno nos corresponda. También, Señor, para que tu palabra alcance a aquellos que van llegando tarde, que ya no se van a poder conectar con el contexto, y aquellos que quizá escucharán de alguna manera algunas redes. Te ruego, Señor, que en tu fidelidad me uses en esta mañana para ser de bendición a la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El pasaje de Daniel capítulo 11 está hablando de las características que van a reinar en los últimos días. No es el propósito de la clase de esta mañana enseñar todo el contexto profético del capítulo 11, capítulo 12 de Daniel, que sería algo muy, muy fascinante. Todas las profecías son muy fascinantes. Pero lo que quiero que destaquemos aquí, que lo que el Señor espera de un pueblo, o sea, su pueblo, en los últimos días, en los tiempos en los que el anticristo va a hacer resonar sus pasos, es algo que nosotros quizá no hemos captado. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Quiero decirles, hermanos, hay muchas cosas que Dios espera de su pueblo, de nosotros, en los tiempos postreros. El Señor espera que seamos más santos, por ejemplo. El Señor espera que seamos hallados fieles. El Señor espera que seamos hallados sirviendo, ¿verdad? Todas esas características las encontramos bastante sustentadas en varios pasajes de la palabra de Dios. Pero hay algo que encontramos aquí en Daniel capítulo 11, versículo 32, que pocas veces nosotros notamos, y es que una de las virtudes en las que Dios nos quiere hallar es esforzándonos. Dios quiere hallar un pueblo esforzado. Dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. El anticristo va a hacer muchas cosas, va a hacer montones de movimientos para que el pueblo de Dios sea desconocido, que el pueblo de Dios sea desplazado. Pero dice: el pueblo que conoce a su Dios, como dando a entender el pueblo que sabe qué Dios tiene, qué clase de Dios tiene, se esforzará y actuará. Ahora, nosotros sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cómo lo sabemos? Por las señales que el Señor Jesucristo mismo nos dejó. No tengo que usar tiempo para detallar todas las señales que se están cumpliendo todos los días ante nuestros ojos, advirtiéndonos que el Señor vendrá pronto. Lo que nosotros estamos esperando es el arrebatamiento, ¿verdad?
Vamos a ser arrebatados y el anticristo se va a manifestar primeramente con mucha paz, con mucha tranquilidad, un gobierno mundial que tranquiliza todas las guerras y todas las agitaciones del mundo. A la mitad de esos 7 años, la Biblia nos dice 3 años y medio exactamente, que el anticristo va a desatar una tremenda guerra contra el pueblo de Israel, todas las naciones contra Israel, y se va a desatar una gran tribulación cual no la ha habido jamás. Allí se refiere Daniel 11:32 cuando dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Pero esto, hermanos, no quita que nosotros debemos ser un pueblo esforzado cuando vemos que los pasos del anticristo ya se están dando. Vemos un montón de inmoralidad, vemos un montón de diversificación de doctrinas, un montón de violencia, de inseguridad, cambios en todos los aspectos. El mundo ya no puede soportar más. Cada vez el cristianismo está más devaluado, está más, ¿cómo se dice?, desplazado, más light, más cómodo. Cada vez las normas morales, las normas bíblicas están más desplazadas. Y ahí es donde cabe lo que el profeta Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Lo que quiero enseñarles a ustedes esta mañana, hermanos, es la necesidad de que seamos un pueblo más esforzado. La palabra esfuerzo, hermanos, tiene un significado que es necesario enfatizar. El diccionario dice que esfuerzo es el empleo enérgico de la fuerza física o de la actividad del ánimo. Esfuerzo es el empleo enérgico de la fuerza física o la actividad del ánimo. No se pierda, hermanos, a mí no me gusta estar hablando y que la gente esté distraída. Aunque tiene la ventaja, los de más atrás, de la mitad para atrás no se ve la cara de nadie por el reflejo del sol ahí atrás. Quisiera que prestaran atención a todo esto. El empleo, el esfuerzo es el empleo enérgico o de la fuerza física o de la actividad del ánimo. Así lo dice el diccionario, justamente encaja perfectamente con lo que queremos enseñar. Por ejemplo, si yo quisiera levantar un saco de cemento que pesa 50 kilos, bueno, ahora antes de 40, 45, pero un saco de cemento de 50 kilos, yo lo pudiera levantar, pero tendría que usar mucho esfuerzo, ¿verdad? Si aquí estuviera un par de sacos de cemento de 50 kilos cada uno, yo los pudiera mover, pero me arriesgaría a que se me suba la presión, que por si soy hipertenso. Estoy en una altura de 1600 metros más o menos, yo vivo al nivel del mar, entonces mi cuerpo está descompensado, puede estar descompensado. Soy diabético, tengo problemas de cáncer, entonces levantar un saco de cemento me requeriría más esfuerzo. Cuando yo era joven y construimos nuestro templo allá en Quintana Roo, los jóvenes de la iglesia, que eran más o menos de mi edad, tenía 27 años, yo competía con ellos y podía levantar 2 sacos de cemento de 50 kilos, aunque yo pesaba 58, 60 kilos, ahora peso 84, no me importa, pero yo podía levantar 2 sacos de cemento de 50 kilos y subir hasta el segundo piso por una rampa de tablas, y competía con los muchachos más jóvenes que yo. Y podía cargar una carretilla llena de arena mojada y competía con ellos, pero eso me requería un gran esfuerzo, pero yo era joven. Ahora hacer eso me causaría enfermedad, me lastimaría la cintura, quizá me podía romper un hueso, me haría una hernia, qué sé yo, pero lo podría hacer. Si yo tengo que hacer eso, tendría que calcular, tendría que buscar alguna manera, tal vez una palanca, tal vez una tabla para que lo resbale, tal vez
no sé, tendría que buscar la manera. A lo mejor lo rompo y meto una pala, le quito unos pocos de kilos en una cubeta, con otra cubeta, me estoy esforzando. ¿Me explico? La otra cosa es, pues no puedo. Que venga otro. Ya estoy viejo. Que la gente entienda. No, es que así son. Ahí lo va a dejar. Ni modo. Que se aguante. De lo contrario. Pero el pueblo de Dios tiene que aprender a esforzarse. No decir, pues no puedo. Es que está muy lejos. Es que así son. Que vayan otros. Que lo hagan los demás. La mayoría de los cristianos en nuestras iglesias no se saben esforzar. Pero gracias a Dios que la obra que se hace a través de los años en la causa de Cristo es gracias a gente que se esfuerza. 25 años aquí no ha sido sin esfuerzo, le aseguro a usted. Se ha esforzado 2 o 3 o 5 o 10 hermanos, pero ¿qué tal si todos los hermanos nos involucráramos y diríamos, me voy a esforzar? Y podemos hablar, hermanos, del significado del esfuerzo en las diferentes etapas. Por ejemplo, en la vida material. En el aspecto secular, si nosotros queremos poner a nuestros hijos en la escuela, tendremos que hacer un esfuerzo. Pero un gran esfuerzo. ¿No es cierto? Cuando nuestros hijos, perdonen las alusiones personales, estaban pequeños, no teníamos escuela nosotros. La escuela cristiana estaba cruzando la frontera en Chula Vista, costaba $270 el mes, en aquel tiempo ahora arriba de 400, pero yo no podía, con el ingreso que tenía yo no podía. Entonces, ¿cómo le hago para que reciban a mi hija en una escuela cristiana en Chula Vista? Tengo que cruzar la frontera todos los días, al llevarlas, cruzar la frontera en la tarde, recogerla otra vez, tendría que dejar las actividades de la oficina, tendría que hacer todo eso, pero además no tengo manera de pagar esa. Entonces me conseguí una hermana que me pudiera traducir y fui con la encargada de la administración del colegio y le dije, yo soy pastor de la Iglesia Bautista de Tijuana, no tengo recursos, gano pesos, pudiera haber alguna posibilidad de que recibieran a mi hija pagando una cantidad considerable. Y dice la señora, ¿cuánto puede pagar? Yo le dije, $50. Dice, me costó trabajo pagar $50 y tenía que cruzar todos los días. Ella es 3 años mayor que él. Luego vino él y tuve que ir a poner mi carota otra vez y decirle, tengo otro hijo, y ella dice, está bien, por la misma cantidad puedes traerte a los dos. Pero le voy a dar 100. Y todos los días tenía que cruzar la frontera temprano con ellos, mucho más temprano, hacer la fila, ponerle la cara a los emigrantes allí, llegar allí, al rato tener aquí por ellos. ¿Sabe qué significa eso? Esfuerzo. Privarme de algunas comodidades, privarme de algunos beneficios, privarme de algunas horas de sueño, tenés que convencerlos a ellos de que se levanten temprano. Pero el pueblo que sabe qué clase de Dios tiene se esforzará. ¿Qué tal, hermanos, si los muchachos que están en la escuela tienen un periodo de exámenes? Como cristiano tú tienes que ser mejor. Tienes la capacidad de ser mejor por la gracia de Dios, porque tienes un Dios que sabes cómo actúa. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Si puedes hacer esfuerzo, si puedes presentar un examen, puedes hacer un esfuerzo. Hay una serie de actividades en nuestro aspecto material y continuo que requieren de nuestro esfuerzo. ¿Qué tal si quieres adquirir una nueva vivienda? Tienes que hacer esfuerzo. ¿Qué tal si tienes que ejercer un deporte? Tienes que hacer esfuerzo. ¿Qué tal si tienes una enfermedad y te duele la columna, y te duelen las piernas, y te duele la cabeza, y te duelen los brazos y todo eso? Pero tienes que hacerlo. Hay mamás que tienen migraña, hay mamás que tienen reumas, hay mamás que tienen artritis y aún así atienden a su esposo y a sus hijos. ¿Cómo lo logran? Por medio del esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que el esfuerzo debe ser una característica que nos distingue en lo material y lo hacemos. ¿Qué le parece en lo familiar? Cuando una pareja se va a casar,
Se necesita esforzar. Nadie se casa sin esfuerzo. Tiene que echar mano de su fe, tiene que, si yo les contara, tiene que hacer esfuerzo. Y luego ya que se casan, espérense. Tienen que hacer esfuerzo cuando se descubren las grandes diferencias que hay entre ellos. El esfuerzo para comprender al cónyuge, el esfuerzo para perdonar, el esfuerzo para comprenderlo, el esfuerzo para atenderlo cuando te sientes traicionada, traicionado, decepcionado en alguna área. Y luego vienen los hijos. Y hay que disciplinar a esos chamacos que siempre heredan lo peor de uno y lo peor de la otra. Y entonces hay que disciplinarlos y orientarlos a las cosas del Señor y a que sean diligentes, que sean cuidadosos, que sean responsables. Se requiere esfuerzo. Pero el pueblo que conoce a su Dios sabe que puede esforzar. Cuando tenemos que proveer para las necesidades de nuestros hijos, para las cosas que se necesitan, desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Qué se requiere, hermanos? Esfuerzo. ¿Qué se necesita para a nuestros hijos abrirles las oportunidades, puertas de oportunidad? Esfuerzo. Esfuerzo. De veras que se requiere mucho esfuerzo. Que mi hija estudiara en una escuela privada, ella terminó su licenciatura en educación preescolar. Mi hijo en la Universidad de Barrios, cuando cuestan $9,000 cada semestre. Yo jamás podía pagar eso, entonces fui con el mero camaronero y a través de un intérprete le hice saber nuestra necesidad al doctor Bob Jones y amablemente nos concedió una beca y esfuerzo. Pero a veces nosotros decimos, pues que otro lo haga, yo no puedo, yo no sé, quién sabe, me voy a lastimar, me duele mucho, está muy lejos, 1001 pretextos. Y se nos olvida que Dios dice que Él es un Dios de tal calidad que si lo conoces, te vas a esforzar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y puedo hablar, hermanos, yo sé que el tiempo es limitado, puedo hablar de lo material, de lo familiar, de lo social, todas las cosas que hacemos requieren esfuerzo. Créanme que para estar yo aquí necesito esfuerzo. Mi esposa necesita esfuerzo, mis hijos allá, la iglesia ya necesita esfuerzo. Pero vamos al terreno espiritual. Las cosas de Dios, hermano, requieren esfuerzo. No nomás lo material, no nomás lo secular, el trabajo y levantarse temprano, ¿verdad? Hay quienes, mira, allá en Tijuana tengo varios hermanos que trabajan en Estados Unidos porque son americanos, son residentes o ciudadanos, pero viven en Tijuana. ¿Por qué viven en Tijuana? Porque su esposa es mexicana o es indígena y no tiene visa. Entonces ellos dicen, bueno, me vengo a vivir con mi esposa. Hay un hermano en particular cuya esposa dijo, yo no me siento bien viviendo de ilegal acá. Tú eres ciudadano, es guardia de seguridad, pero dice, yo no. Entonces se cambiaron a vivir en Tijuana, rentaron en Tijuana. ¿Sabe qué tiene que hacer el hermano? Todos los días a las 3 de la mañana levantarse para cruzar la frontera. Todos los días. La hermana ya tiene visa. Pero dijeron, no podemos encontrar una escuela mejor para nuestra hija que la escuela cristiana. Entonces siguieron haciendo esfuerzo. ¿Y cómo aprecio yo ese esfuerzo de los hermanos? Tienen que levantarse a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana para cruzar a las 4 de la mañana. Y usted llega a la frontera, la más grande del mundo, 24 casetas en San Isidro dobles, que son 48 entradas. Y en Otay 12 al doble, 24 entradas, por ser dos casetas una detrás de otra. Y los patios se llenan a más no poder. Llega la persona porque hay cierta hora en que a las 5 de la mañana se abren algunas. A las 4 están ciertas casetas nada más abiertas, a las 5 se abren. Entonces estos llegan, ¿verdad? Agarran su lugar, apagan el carro y se duermen. A mí me ha tocado hacerlo porque tengo que llegar a cierta hora al aeropuerto. Entonces, ¿cómo le hacen para despertarse? Los carros empiezan a prender. Y empiezan los que venden ahí burritos y venden que tortas y venden que tamales y que venden como esto. Es tremendo. Y digo, ¿cómo aguantan todos los días para hacer eso? Esfuerzo. Pero vamos a lo espiritual. Y qué poco
esfuerzo así. Si pusiéramos el empeño, el esfuerzo, ¿por qué la gente hace tanto esfuerzo a lo material? Porque le descuentan el sueldo, porque lo corren del trabajo, no sé, porque nunca van a prosperar. Pero en lo espiritual no valoramos los beneficios que hay por el esfuerzo espiritual y nos dejamos llevar por la pereza y la indiferencia y lo que hace la mayoría. Por eso, amados hermanos, en un aniversario como este me parece muy propio tratar de animarles a ustedes a que sean un pueblo más esforzado en los siguientes 25 años más. Amén. Este edificio va a ser solamente las memorias de lo que fue en el 25 aniversario. Algunos han tomado fotos, algunos cuando van a tener un templo mucho más grande, magnífico, mucho más gente, van a decir, ¿cómo nos metíamos ahí? ¿Cómo cabíamos tanto? ¿Cómo nos estacionábamos ahí? Mira los chamacos, ¿cómo le hacíamos? Todo tiene que ser el resultado del esfuerzo del pueblo que conoce a su Dios. El pueblo de Dios tiene que aprender a conocer el poder de su Dios, la gracia de su Dios, la misericordia de su Dios, la paciencia de su Dios, la justicia de Dios, la fidelidad de Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Todas las cosas de Dios requieren esfuerzo. En Deuteronomio capítulo 31, escúchenlo nada más, en el versículo 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harías de heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Moisés le está dando la batuta a Josué, un tremendo reto, una carga increíble con ese pueblo rebelde que tenían, que eran los israelitas. Y me llama la atención que Moisés le dice, y Dios le dice a Moisés, eso dile a Josué. No le dice, Josué, tienes que pasar más tiempo orando. Está incluido. Josué, tienes que ser más santo. Está incluido. Josué, tienes que ser más abusado, más listo, más sabio, ponte buzo. No le dice eso. Le dice, anímate, esfuérzate, no te intimides. Dios bendice el esfuerzo. Las cosas de Dios, hermanos, siempre requieren esfuerzo. En el libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9, dice la palabra de Dios así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la obra, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que enfrentas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Las cosas de Dios en el sentido general requieren esfuerzo. ¿Qué puedo decirle? Asistir a la iglesia es una de las cosas que Dios nos demanda. ¿Sabe qué requiere? Porque está lejos, porque no hay estacionamiento, porque hace mucho calor, porque las bancas están criminales. Yo le dije al pastor, tienes que irte y traiga bancas de allá. Yo te regalo bancas acobinadas, te las traigo más bien por ahí. Un muchacho le dice la misma oferta y dice, tráemela, David. Ay, la mierda de tela que esfuerza. No tenemos bancas acoginadas, las trajimos de Paso, Washington. ¿Cómo fue eso? Esfuerzo, hermano, esfuerzo. Pero a veces quedamos en la comodidad. Que otro no, que nos regalen, que vaya el pastor. Hermano, asistir a la iglesia requiere esfuerzo. Llegar temprano por amor de Dios requiere esfuerzo. Cumplir con cada una de las actividades, cantar con gozo, comprar un himnario, tomar una buena Biblia, requiere esfuerzo.
pero queremos que nos la den, que nos pongan el himnario ahí en la pantalla. Y también quieres que le pongan los versículos para que no traigan Biblia. Ya les quitamos a la gente el himnario porque se lo ponemos allí, la gente no trae himnario. ¡Qué desgracia! Pongan los versículos. Yo digo, no, pongan versículos. No. Que traiga la gente su Biblia y se esfuercen para una buena Biblia de $80 a $100 de piel, bien que gastan en el internet, bien que gastan en el iPhone y en las cosas de Dios, porque queremos esfuerzo. ¿Por qué Dios no nos bendice? Por la falta de esfuerzo. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mire, aportar para la construcción de nuestros edificios requiere esfuerzo. Escuchen estos versículos. Primero de Crónicas, capítulo 22, versículo 14, dice así: He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Aquí está diciéndole David a Salomón y al pueblo: van a hacer un templo. Y le dice: yo con muchos esfuerzos, con grandes esfuerzos. Cada vez, hermanos, que se tiene que construir un templo, el diablo se va a mover como no tiene idea. Pero lo que el pueblo tiene que hacer es seguir adelante con esfuerzos. En 1 de Crónicas 28:20 dice así: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Construir edificios, hermano, construir un salón, ponerle techo, hermano, es increíble. Yo le decía a los hermanos, necesitamos baños. Los baños tenemos que usarlos de la escuela cuando estamos construyendo nuestro. Ahora nos reunimos en el gimnasio de la escuela. Lo adaptamos para el templo, pero porque el templo estaba en el futuro, pero teníamos los baños hasta allá. Un hermano ponía su carrito, un suru, y para darnos raita a todos que teníamos que ir al baño hasta por allá. Entramos en unos baños y el diablo puso de tantas trabas por unos tristes baños que íbamos a construir. ¿Sabes qué se tiene que hacer? Esfuerzo. Solamente ideas. Le dije: hermanos, vamos a hacer un día las ofrendas del oro y la plata. Puse una fecha: tal día va a ser el gran día de ofrendas de oro y plata. Prepárense, saquen de sus cajitas por allá todo lo que tengan de oro, anillos que se rompieron, cadenas que se rompieron, lo que traigan, plumas de plata, todo lo que tengan. Piensen, que un día se los van a robar. ¿Sí? Y pusimos una caja grande ahí. Las hermanas nos daban ayuda, primero los niños más chiquitos, los más grandecitos, el día del oro y la plata. Me trajeron crucifijos, me trajeron medallas, me trajeron se lo llevamos al joyero. El joyero de la hermana de la iglesia nos dijo: de 10, de 12, de 14 quilates, y otro. Le digo: oye, ¿y las vírgenes qué tienen? Dice: pastor, es plomo y nada más tiene un baño de oro. Dice: si se funde eso, se echa a perder, no sirve. Entonces digo: ¿qué hacemos? Dice: pues no hay nada que hacer, no valen. Dice: las vendo, no, pues luego estamos viniendo y lo tiramos, no, alguien dice: hágalos por un mar, hágalos y échelos a una letrina. Por lo menos les quitamos los ídolos a los hermanos. Miles de dólares se juntaron de oro y plata. Y le voy a decir: los hermanos más pobres de la iglesia son los que más oro tenían. Porque son a los que los engañan con que trae este tipo de ley. Y ahora con Amazon y todo eso, la gente tiene un montón de cosas. Dice: pastor, les quito el oro a los hermanos. Sí. Pero está en la casa de Dios. ¿Qué se requiere, hermano? Esfuerzo. Y que los niños van a poner un cochinito y que ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer aquello y vamos a promover una cena de gala y vamos a hacer esto. El pueblo se tiene que esforzar para lograrlo. A veces le dejamos todo al pastor.
El pueblo que conoce a su Dios. No dice el pastor, no dice el siervo, dice el pueblo entero que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y vamos a ver ese mismo requisito en todas las áreas de la vida, en la palabra de Dios. Salir a compartir el Evangelio requiere esfuerzo. Salir a tocar puertas, repartir folletos. Siente uno que le quema cuando va a repartir un folleto, le da a uno una vergüenza, una pena, que parece que te van a matar al principio. ¿No es cierto? Hay gente que no se anima ni a repartir un folleto, mucho menos a compartir el Evangelio, el plan de salvación, ni quiere esforzarse a aprender el plan de salvación. Pero dice Romanos 15:20, dice así: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado para unificar sobre el fundamento ajeno. Asistir, compartir el Evangelio requiere esfuerzo. Obedecer las normas que el Señor tiene para sus hijos requiere esfuerzo. Asistir a la iglesia requiere esfuerzo. Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más, cuánto veis que aquellos días están. No dejando de reunir. Allá en Estados Unidos, yo predico muchas veces y siempre predico en departamentos hispanos. Tienen templos preciosos que se los rentan a las iglesias americanas, o algunos bondadosos se los prestan. Edificios preciosos, patios, estacionamientos, baños de primera, bancas acoginadas, aire acondicionado. Pero los americanos se reúnen solamente una vez a la semana. Un grupito de viejitos, 30, 40, 50 hermanos. Llega la raza con chamatero de montón. Oiga, y en la noche, ¿no? Los americanos ya no tienen culto en la noche. ¿Por qué? Porque no tienen. Y entre semana, tampoco. Todo aquel esfuerzo que hicieron los primeros que construyeron ese templo quedó en nada, porque la gente dejó de congregarse. Qué triste. Pero en la mayoría de las iglesias, el templo se llena en las mañanas y en la noche anda a vete. Es que es mucho. ¿Para qué tanto? No hay que fanatizarse. No sé. Y el pueblo dice: ya no se quiere esforzar. Y muchas veces lo que el pastor predica en la tarde es lo que tu vida necesitaba, pero te quedaste en la casa viendo la televisión. Es que tengo que descansar porque mañana voy a trabajar. Sí, porque el trabajo es lo que te da todo, ¿no? No te falta el trabajo porque Dios mío, hermanos, oren porque me quedé sin trabajo, ¿no? ¿Verdad? ¿Me explico, hermano? No estoy burlando, no estoy diciendo sarcasmo, estoy diciendo cómo es que menospreciamos con ligereza las cosas de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es esforzarnos. Si te vas de aquí de la iglesia a la 1, 1:30, el culto es a las 6. Ay, otra vez, ay, tan lejos que está, chingado, qué realidad. ¿Sabes que necesitas esforzarte? En nuestra iglesia muchos no se quedan a comer allí. No hay chance, en los comedores, en el patio. Se quedan todo el día. En la noche llega uno cansado, abriendo los zapatos, abriendo la ropa, pero satisfecho. Porque uno hizo lo que debió hacer. Amén. Servicio entre semana es de unos cuantos. Reunión de damas, unas cuantas. Reunión de oración, no, hombre, que otros oren por mí. ¿Qué es lo que falta? Que el pueblo conozca a su Dios. Se acuerde quién es su Dios. Digno de toda nuestra adoración, digno de nuestra prioridad. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Las características de un pueblo que se acerca más y más a las cosas de Dios, a la venida del Señor, se esfuerza en las cosas de Dios. Bautizarse, hay hermanos que no se quieren bautizar. ¿Por qué? Ay, es que me da pena. Es que no me quiero comprometer. Te comprometes con Visa, Mastercard, con Electra pero con Dios no te quieres comprometer. Interesante. Quiere que Dios le bendiga, que Dios le dé trabajo, que Dios le dé salud, pero no me exijas. Porque no me quiero comprometer.
porque no conocen a su Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 28? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Diezmar. Malaquías 3:10. Vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? ¿Quién te puede robar a ti? Todo lo sabe, todo lo conoce, tú no ves. En nuestro diezmo te quedas en el 10%. El 10% de tus ingresos le pertenecen a Dios. Pero no queremos hacer. Es que ganan muy poquito. Y los que ganan mucho, un hermano, un médico que tiene un hospital grande, dice, si yo diera los diezmos, el pastor se vuelve loco. Entonces dice, yo manejo los diezmos. Eso no dice Dios. Dios dice, tráelos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Es decir, que no le falte nada a la casa de Dios. Pero hay tantas limitaciones en la casa de Dios, porque los hermanos no quieren esforzarse en obedecer a Dios. ¿Qué puedo decirles del alcance misionero? Ofrendas para las misiones. ¿Cuánto Dios bendice cuando la iglesia sostiene misioneros? Pero no queremos esforzarnos. Somos raquíticos, somos mezquinos. Es que no hemos aprendido a conocer a nuestro Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dice el Señor, pruébame en esto. Malaquías 3, si no verás cómo te abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre los hermanos más prósperos de una iglesia en lo espiritual, en lo familiar y en lo económico son hermanos de 10 años. Por ahí como que he oído que algunos se van a casar, ¿verdad? Hay dos hombres que se van a casar. Qué bueno, les felicito. Déjame darte un consejo. Como parejita, cuando te cases, el primer sueldo, dáselo al Señor. Completito. Primicias. Y de allí en adelante, cada ganancia que tengas, el 10% traerlo a la iglesia. Y tú vas a ver lo que Dios está haciendo. Pruébame, dice el Señor, pruébame. No te dejes llevar por el montón de hermanos que están allí, creen que echan limosnas. Un hermano dice, yo no quiero ponerle mi nombre allí porque la Biblia dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Sí, hermano, pues ya se picó que dice, cuando des limosna. Dios no limosnea. Dios no le está pidiendo a mí una limosna, dice, mame el 10%. Mínimo. Cuando usted da el 10% no da nada, le está devolviendo así. Lo que damos ahí es extra, eso es lo que debemos dar. Pero no queremos eso. Queremos que Dios nos bendiga, que el Señor nos aumente el sueldo, Señor esto, mira por favor, mira Dios de misericordia. Dios no se enoja por eso, pero dice, Señor, ¿qué? De lo que yo te pido. No te congregas fielmente, no eres capaz de repartir un folleto, no pagas tus diezmos, no sirves en nada. ¿Sabe por qué Dios nos bendice? Porque es fiel. Pero ¿cuántos saben los recursos de Dios para nosotros? Si conociéramos en serio. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. En 1 Corintios 16 y versículo 13 dice algo muy interesante. 1 Corintios capítulo 16 y versículo 13. Aquí quiero decir, hermano, esfuérzate por los deberes que te han sido asignados. 1 Corintios 16, velad, versículo 13, 1 Corintios 16, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Te tocó cuidar a los niños, esfuérzate. Te tocó hacer el aseo, esa es tu gran bendición, esfuérzate. Te tocó, qué sé, hacer la ruta, esfuérzate. Un hermano dice, es que eso a mí no me toca. Trabajas de velador, ¿por qué no limpias el tiradero que se hizo porque se cayó un árbol? Es que eso a mí no me toca. Qué tristeza. Esfuérzate, hermano, en aquellas cosas
que te han sido asignadas y está dispuesto a dar una milla extra. Ahora voy a llegar a un punto, hermanos, que quiero aprovechar para hacerles saber, abusando de la confianza que se me tiene y también aprovechando que ignoro muchas cosas. Pero vayan a Hebreos capítulo 13 y versículo 7 y luego nos vamos a brincar al 17 de Hebreos 13. Miren lo que dice aquí, miren lo que dice Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En otras palabras, no te conviene que el pastor tenga que estarse lamentando porque no le obedeces. Hay varias cosas, hermanos, por las cuales Dios bendice a la iglesia. Escuchen, tengo 48 años sirviendo al Señor, 42 en la misma iglesia. He predicado en más de una docena de países, he predicado en docenas y más que cientos de iglesias, cientos de pastores en los últimos 40 años de mi ministerio. He aprendido muchas cosas por la gracia de Dios. Dios bendice una iglesia cuando apoya la obra misionera. Esa es una fuente de bendición. Una iglesia cuando cuida de los ancianos, Dios la bendice. Cuando una iglesia cuida de los niños, Dios la bendice. Cuando apoyamos al pobre, al necesitado, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo va a dar. Dios bendice a esa iglesia. Pero hay una manera en la que Dios bendice a una iglesia, y es cuando cuidan de su pastor. Yo no sé nada de esto, pero cuidan de su pastor. ¿Saben ustedes lo que ganan? ¿Saben ustedes lo que se gasta de gasolina? ¿Qué pasaría si él se enferma? ¿Tiene seguro médico? ¿Qué pasaría con la hermana Hilda si él se muere? No lo sé. ¿Qué va a pasar si sus hijos quieren ir a estudiar? No, pues que lo haga, que vaya al otro lado y ella consiga. El pueblo que conoce a su Dios es fuerza. Y aquí, el pastor de una iglesia de 25 años debe estar cuidando. ¿Saben lo que gana? ¿Cuándo fue la última vez que le aumentaron el sueldo? Nosotros ganábamos tan poquito que a veces no teníamos para comer, principio del ministerio. Una vez ya estábamos allí con los frijolitos y la sopa, y le dije a Dios, si nos dieras 2 pesos para las tortillas, 2 pesos, que estaba el paquetito de tortillas ahí en el poblado de Los Algodones en Baja California. Si nos dieras 2 pesos, solo 2 pesos, Señor, para comer con tortillas. Tocaron la puerta. Llegó Ernestina, la niña mayor de la familia más pobre de toda la iglesia, vivía en el basurero. Literalmente la hermana vivía en el basurero, en un calor de 48, 50 y 52 grados en el Valle Mexicano, sin aire acondicionado. Y tocó la puerta la niña más grande de esa familia y me extendía 100 pesos. Mi mamá dice que agarre esto. No, tu mamá lo necesita mucho. Pues me dijo que si no lo agarraba, que se lo tirara. Y lo aventó al suelo. Qué triste que un pastor tenga que vivir así, de la limosna de Dios. Dios bendice, no le falta a uno nada por la gracia de Dios, pero dice la Biblia, esto no os es provechoso. Piensen en la vivienda, en la salud, en la ropa, en los ingresos. El pastor es digno de su salario.
La palabra de Dios dice que el siervo que debe ser digno de doble honor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. La mayoría de las iglesias que fueron fundadas por misioneros americanos no aprendieron a sostener al pastor, porque el americano viene bien sostenido del otro lado. ¿Y sabe por qué viene bien sostenido del otro lado? Porque las iglesias de allá sí dan. Hay iglesias de 150, 200 personas y tienen templo, tienen gimnasio, tienen estacionamiento, tienen autobuses, tienen al pastor con carro del año, tienen casa pastoral, sueldo bien bueno. ¿Por qué 150 personas? Pagan sus diezmos. Pero aquí nosotros estamos acostumbrados a dar limosna porque así nos enseñaron los católicos. Y no hemos aprendido a conocer a nuestro Dios. 10%. Yo me acuerdo allá en Algodones, había una hermanita que vendía huevos, 3, 4 gallinitas, y en la canasta de las ofrendas puso un huevo. ¿Te acuerdas, hermana María? Qué privilegio, qué honor de poderle dar a Dios un poquito de lo que Él nos da, pagar nuestros diezmos y sostener al pastor. Obedecer a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestras almas. Eso vale mucho. Tu patrón vela por tu sueldo, pero el pastor vela por tu alma, por tu familia. Cuando te vas a casar, para que te vaya bien. Cuando tienes problemas de amenazas de divorcio, de separación, ahí está el pastor. El pastor se prepara para dar alimento espiritual. El patrón te da alimento material, el pastor te da alimento espiritual. Dios bendice el ministerio para bendición de la iglesia y usa al pastor. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos y esposas? Yo les reto y los desafío que antes de pensar en la construcción piensen en el pastor. Pastor, ¿cómo le va? Reúnanse los varones y el pastor, ¿qué necesita? Varones que digan. Yo le pregunto, varones, ¿estás diezmando? No, sí, pastor, estoy diezmando. Ok, ¿qué tal si le agregas un 1% más? Un 2% más. ¿Qué tal? Personalmente, yo regreso el 48% de mis ingresos, lo regreso a la iglesia en diezmos, en ofrendas y en ofrendas misioneras. Cuando yo a veces no tenía ni para comer. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora voy a terminar, hermano. Hay mucho más que quisiera decir, pero no quiero terminar sin ver lo que Dios promete como garantía del esfuerzo. Y le puse aquí las garantías del esfuerzo. La palabra garantía es una palabra que todos conocemos porque es algo muy conveniente. Por ejemplo, si usted va y compra un aparato electrónico en el, ¿cómo se llaman aquí? ¿El tianguis? Allá le decimos el swap meet, muy elegante. El pulguero le llaman en los Estados Unidos. ¿Cómo le llaman aquí? Tianguis. Tú vas a comprar, mira qué barato está eso. Y usted viene y no sirve. Y usted vaya, lo siento, no tiene garantía. Ahora, ¿quieres un aparato electrónico? Ve y cómpralo en una buena tienda responsable que te dé garantía. Porque si no funciona, tú vas y reclamas y te devuelven el dinero o te dan un aparato mejor. El esfuerzo tiene garantía. Vean ustedes, dice el Señor, si tú te esfuerzas, vean ustedes, Jueces capítulo 6 y versículo 12. La primera garantía del esfuerzo dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuál es la garantía del que se esfuerza? Presencia. ¿Qué? Que Dios estará contigo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En Isaías capítulo 41 y versículo 10. Isaías 41, 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué dice el Señor? Tú esfuérzate por hacer el templo y yo estoy contigo. Esfuérzate por pagar tu diezmo, yo estoy contigo. Esfuérzate por construir el edificio, esfuérzate por sostener al pastor, esfuérzate por ayudar al pobre, esfuérzate por dar. ¿Sabe qué le damos al pobre? La moneda de 5 pesos, ¿de 5 pesos? De 1 peso.
Yo le di una vez un billete que era 100 o 200 pesos a un y dice, ¿para mí? Le digo, sí, ¿todo? Sí, todo. Como diciendo, ¿por qué hace uno eso? Porque traía mucha, no, era el último billete. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Yo estoy contigo. Esfuérzate por la obra misionera. Esfuérzate por las cosas de Dios. Esfuérzate por llegar temprano. Esfuérzate por venir aunque te duelan las riumas. Yo estoy contigo, dice el Señor. Hermano, si usted viene todo malado y todo con la cabeza que le va a estallar, venga, yo le garantizo que se compone. Porque a veces es el mismísimo diablo que se aprovecha de las debilidades. Qué curioso. No vienes a la iglesia rápido y se te quitó el dolor de cabeza. Era el enemigo. Esfuérzate, pueblo que conoce a su Dios, esforzar. Y dice el Señor, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No temas ni demás, porque yo, Jehová, estaré contigo, dice el Señor. La otra garantía que Dios ofrece al que se esfuerza es que harás grandes proezas. El segundo de Samuel, capítulo 23 y versículo 20. Segundo de Samuel, capítulo 23 y versículo número 20. Segundo de Samuel 23, 20 dice así: después Benaí, el hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsea. Este mató a 2 leones de Moab y él mismo descendió y mató a leones de un foso cuando estaba nevando. Este Benaía era hijo de un varón esforzado, grande en proezas. Es increíble lo que tú, con tu esfuerzo y conociendo a tu Dios, eres capaz de hacer. Grandes proezas. Grandes proezas. Grandes cosas. El ministerio aquí, hermanos, de la Iglesia Bautista de Monte Calvario puede llegar a ser sorprendente para la gloria de Dios. En esta colonia de calles sin pavimento, donde no hay estacionamiento, Dios puede hacer grandes cosas. ¿Qué es lo que requiere el Señor? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Grandes proezas, grandes cosas. Salomón, al construir el templo, ¿sabe cómo lo hizo? Hizo el fabuloso templo de Salomón. En 1 de Crónicas 28:7 dice así: asimismo yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Promesa de Dios a Salomón: si él se esforzare, dice, yo confirmaré su nombre para siempre. Y Salomón hizo el templo de Salomón. Y la última garantía del esfuerzo en esta meditación, Isaías 40:29. Miren nada más. La primera garantía, que Dios estará contigo. La segunda garantía, lograrás grandes cosas. Y la tercera es que Dios te dará más fuerzas. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a que no tienen ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quién? El que se esfuerza. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. Esto usted lo va a poder ver cuando Isaías 40:29 al 31. Cuando usted se esfuerza, usted se va a dar cuenta que no se va a quedar sin fuerzas. Dios le dará más fuerzas. Lo pueden ver. Hay muchachos que empiezan tocando el violín, por decir algo. Al rato van a ver que tocan viola, cello, piano. En muchas iglesias con pequeños grupos musicales. Yo veo que el muchacho está tocando el violín, al rato está tocando la flauta, y al rato está la trompeta, y de repente es el pianista. No sé, ¿cómo le hacen? ¿Son brujos o qué? Se esfuerzan en algo y Dios le da fuerza para lo que sigue. Esfuérzate en usar una bicicleta y Dios te dará una moto. Esfuérzate en poner la moto en las manos del Señor y Dios te dará un carro. Ahora te vas a sacar un Ferrari. Dios da nuevas fuerzas al que se esfuerza. Yo
Yo solamente quería compartirles esto. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Uno de nuestros grandes propósitos como pastores es que nuestra gente conoce a su Dios. Que sepas quién es el Dios que te favorece, el Dios que dio a su Hijo para salvarte. No solo de la condenación, sino salvarte de los vicios, de la ruina que trae el pecado. Que conozcas a ese Dios y luego te esfuerces por servirle. Y vas a ver lo que vendrá como consecuencia. Vamos a orar. Señor mi Dios, yo sé que tú añadirás, tú compondrás las cosas que yo he dicho y lo apliques a cada persona, a cada familia, a cada padre de familia, a cada mamá soltera, a cada abuelita, y hagas, oh Dios, de esta iglesia un pueblo mucho más esforzado para la gloria tuya. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Señor le bendiga, hermano.